Marcus Blackwell apretó el volante de su Bentley mientras el semáforo se ponía en rojo frente al cruce de la Quinta Avenida con la calle 57. A su lado, Viviana acariciaba el anillo de compromiso de 3 quilates que él le había dado apenas 2 semanas atrás, haciendo que la luz del mediodía de Nueva York rebotara en las facetas del diamante creando pequeños arcoíris sobre el tablero de cuero italiano. Acababan de salir de Tiffany & Co., la mejor joyería de Manhattan, donde habían pasado casi 2 horas eligiendo las alianzas de platino para la boda del año, el evento que ya ocupaba las portadas de las revistas de sociedad. Viviana no dejaba de hablar sobre los detalles, el vestido de Darrowan que llegaría desde París, los 500 invitados confirmados, la orquesta filarmónica que tocaría en el Plaza Hotel. Marcus asentía mecánicamente, su mente ya en la reunión de la tarde donde cerraría un acuerdo de $50 millones. El motor del Bentley ronroneaba suavemente cuando Marcus revisó su Rolex. Las 2:15 de la tarde. Perfecto. Llegaría a la oficina con tiempo suficiente para repasar los contratos. Viviana seguía mostrándole fotos en su teléfono de posibles arreglos florales, su voz melodiosa llenando el espacio del auto como música de fondo. ¿Rosas blancas o peonías? Marcus, ¿me estás escuchando? Él estaba a punto de responder cuando sucedió. Al otro lado de la avenida, entre la marea de ejecutivos con trajes oscuros y turistas con cámaras, caminando con dificultad evidente entre la multitud, estaba Elena. Su exesposa. Marcus sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El mundo a su alrededor comenzó a moverse en cámara lenta. Los taxis amarillos parecían flotar en lugar de circular. Las voces se volvieron un murmullo distante. Todo su enfoque, toda su atención, se concentró en esa figura femenina al otro lado del cristal y el asfalto. Elena llevaba ese abrigo azul marino que él recordaba perfectamente, el mismo que le había comprado en aquella boutique de Boston durante un fin de semana romántico hacía 3 años, cuando todavía creían que su matrimonio era inquebrantable. Pero ahora había algo diferente, algo que hizo que el corazón de Marcus se detuviera por completo, un vientre pronunciado, imposible de ocultar incluso bajo el corte amplio del abrigo, que hablaba de al menos 7 meses de embarazo. El aire abandonó los pulmones de Marcus de golpe. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los números comenzaron a girar frenéticamente en su cabeza como los engranajes de una máquina enloquecida. Habían firmado los papeles de divorcio hacía exactamente 8 meses. Él mismo había contado cada día al principio, cuando el dolor todavía era fresco, cuando todavía se despertaba buscándola en la cama vacía. 8 meses desde que todo terminó. 8 meses desde aquella última conversación devastadora en la sala de su penthouse, rodeados de abogados y documentos legales que convertían 5 años de matrimonio en un simple trámite administrativo. La memoria lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Recordó cada palabra de aquella noche terrible, la última noche antes de que Elena se mudara. 5 años intentándolo y nada, le había gritado él, su voz llena de frustración acumulada, de sueños rotos, de promesas incumplidas. Todos los tratamientos, todos los especialistas, todo el dinero del mundo y seguimos sin tener una familia. Claramente el problema eres tú, Elena. Simplemente no puedes darme lo que necesito. Las palabras habían salido como cuchillos, diseñadas para herir, para traspasar. Y habían cumplido su propósito. Él había visto cómo algo se rompía en los ojos de Elena aquella noche, algo que jamás podría repararse. Pero ella nunca se defendió. Ese era el detalle que más lo había enfurecido en su momento y que ahora regresaba como un fantasma acusador. Elena no gritó, no lloró, no intentó explicar o justificar. Simplemente se había quedado ahí, de pie junto a la ventana que daba a Central Park, mirando las luces de la ciudad con una expresión vacía que él no pudo descifrar. Cuando los abogados pusieron los papeles frente a ella, firmó con mano firme, recogió las 2 maletas que había preparado, y desapareció de su vida como si los 5 años juntos hubieran sido solo un sueño.
No pidió dinero más allá de lo estipulado en el acuerdo prenupcial. No pidió explicaciones. No pidió una segunda oportunidad. Simplemente se fue. Marcus había seguido adelante, o eso se había dicho a sí mismo. 3 meses después conoció a Viviana en una gala benéfica. Ella era todo lo que Elena no era, extrovertida, social, siempre sonriente, siempre presente. Con Viviana no había silencios incómodos ni miradas cargadas de reproches no dichos. Todo era simple, directo, fácil. A los 2 meses ya estaban saliendo oficialmente. A los 4 meses, él ya había elegido el anillo. La vida continuaba, como debía ser. Eso es lo que todos le decían. Eres joven, Marcus. Tienes 36 años y todo el futuro por delante. No puedes quedarte atrapado en un matrimonio que no funcionó. Y él había creído esas palabras. Se había convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, en este momento congelado en el tiempo, con el semáforo todavía en rojo y Elena a 20 metros de distancia, todas esas certezas se desmoronaban como castillos de arena frente a la marea. Porque ahora estaba ahí, embarazada, muy embarazada, y la cuenta no cuadraba de ninguna manera posible. A menos que el bebé fuera de otro hombre, concebido rápidamente después del divorcio. Pero Marcus conocía a Elena, había estado casado con ella durante 5 años, había compartido su cama, sus sueños, sus miedos más profundos. Ella no era así. Ella no era del tipo de mujer que salta de una relación a otra. Ella era leal, era constante, era. Elena levantó la vista en ese preciso instante, como si hubiera sentido el peso de su mirada a través del tráfico y la distancia. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció una eternidad. Marcus vio sorpresa en ese rostro que una vez había amado más que a nada en el mundo, seguida inmediatamente por algo que parecía pánico. El color abandonó las mejillas de Elena. Su boca se abrió ligeramente, formando una pequeña O de shock. Y entonces, haciendo exactamente lo que había hecho 8 meses atrás, desvió la mirada y comenzó a alejarse, acelerando el paso con la torpeza de alguien que carga peso extra, tropezando ligeramente con el bordillo de la acera. Algo se rompió dentro de Marcus en ese momento. Todas las reuniones, todos los contratos, toda la vida cuidadosamente construida que había edificado en los últimos 8 meses se volvió irrelevante en un instante. Sin pensarlo, sin planificarlo, sin siquiera considerar las consecuencias, Marcus tiró de la manija de la puerta y salió del auto. El aire frío de enero lo golpeó en la cara. ¿A dónde vas? El grito de Viviana sonó distante, casi irreal, como si viniera de otro mundo. Marcus. Tenemos la reunión. Los inversores están esperando. Pero él ya no la escuchaba. Ya estaba corriendo, esquivando la puerta abierta del Bentley, lanzándose entre los autos que ahora comenzaban a moverse ahora que el semáforo había cambiado a verde. Las bocinas estallaron a su alrededor como fuegos artificiales. Un taxi amarillo frenó a centímetros de él. «Imbécil», gritó el conductor. Un mensajero en bicicleta tuvo que hacer una maniobra brusca para evitarlo. Maldiciones en 3 idiomas diferentes llenaron el aire. Pero Marcus no se detuvo. Sus zapatos italianos de $1000 golpeaban el asfalto húmedo mientras perseguía a la única mujer que, en este momento de claridad absoluta, se daba cuenta de que jamás había dejado de amar. La mujer que había jurado olvidar pero que ahora, potencialmente, llevaba a su hijo en el vientre. Elena, espera. Su voz se quebraba mientras la alcanzaba en la acera, sorteando a un grupo de turistas que tomaban fotografías frente a la vitrina de Bergdorf Goldman. Las palabras salieron de su garganta como un ruego desesperado, cargadas con 8 meses de silencio, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose qué había salido mal. Elena se detuvo en seco, pero no se volteó. Marcus pudo ver cómo sus hombros se tensaban bajo el abrigo azul, como su respiración se aceleraba haciendo que su espalda subiera y bajara en un ritmo errático.
La mano de ella voló instintivamente a su vientre en un gesto protector que hizo que algo dentro del pecho de Marcus se retorciera con una emoción que no podía nombrar. No tienes derecho a perseguirme, Marcus. La voz de Elena sonó firme, pero él pudo detectar el temblor subyacente, como una cuerda de violín tensada hasta el punto de quiebre. No tienes ningún derecho a aparecer en mi vida después de todo. Seguía sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en la vitrina de la tienda frente a ellos, donde maniquíes vestidos con ropa de primavera les devolvían miradas vacías. Marcus dio un paso hacia ella, luego otro, acortando la distancia hasta que pudo oler su perfume, ese aroma a jazmín que había impregnado las sábanas de su cama durante 5 años y que había tardado meses en desaparecer por completo del penthouse. ¿De quién es? La pregunta salió de su boca como un rugido desesperado, más alto de lo que pretendía. Varias personas se voltearon a mirarlos. Una mujer mayor con un perro pequeño se detuvo, claramente interesada en el drama que se desarrollaba. Marcus no les prestó atención. Todo su universo se había reducido a esta mujer, a este momento, a esta pregunta que necesitaba respuesta más de lo que necesitaba respirar. Elena, por favor, solo dime. ¿De quién es el bebé? Elena finalmente giró, y cuando lo hizo, Marcus sintió como si alguien le clavara un cuchillo en el corazón. Había lágrimas surcando su rostro, dejando rastros brillantes sobre sus mejillas que recordaban caminos en la nieve. Pero no eran lágrimas de tristeza, o al menos no solo eso. Había rabia en esos ojos, una furia contenida durante meses que ahora encontraba finalmente su escape. ¿Importa?, preguntó ella, y su voz tenía un filo que Marcus nunca le había escuchado antes. ¿Realmente importa, Marcus? Tú me dejaste muy claro que yo era el problema. Que yo era defectuosa. Que yo era la razón por la cual no podíamos tener la familia perfecta que tanto deseabas. Claramente el problema eres tú, ¿recuerdas haberme dicho eso? Marcus retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Las palabras regresaban a él ahora con todo su peso brutal, con toda la crueldad que había puesto en ellas aquella noche. Elena, yo, estaba frustrado, enojado. No debí. Comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. El gesto era tan simple, tan definitivo, que Marcus se quedó en silencio inmediatamente, las palabras muriendo en sus labios. No debiste, pero lo hiciste, dijo Elena, y ahora había algo más en su voz además de rabia. Había dolor, un dolor tan profundo que Marcus podía sentirlo emanando de ella en oleadas. 5 años, Marcus. 5 años intentándolo, sometiéndome a tratamientos que me enfermaban, que me llenaban de hormonas hasta que apenas me reconocía en el espejo. 5 años de esperanza y decepción, de ver esa prueba negativa mes tras mes y sentir que estaba fallando. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo peor fue que a pesar de todo eso, a pesar de cada fracaso, yo seguía amándote. Seguía creyendo que juntos podíamos superar cualquier cosa. Qué tonta fui, ¿verdad? No, susurró Marcus, sintiendo sus propias lágrimas amenazando con caer. No fuiste tonta. Yo fui el tonto. Yo fui quien no supo valorar lo que tenía. Dio otro paso hacia ella, extendiendo la mano como si quisiera tocarla, pero Elena retrocedió manteniendo la distancia entre ellos. La gente seguía pasando a su alrededor, esquivándolos, algunos mirando con curiosidad, otros con irritación por el obstáculo que representaban en la acera atestada. Pero para Marcus y Elena, el mundo se había reducido a esta burbuja de dolor y verdades no dichas. Respóndeme, por favor, suplicó Marcus, y su voz sonaba rota, vulnerable de una manera que nunca se había permitido mostrar, ni siquiera con ella durante su matrimonio. Solo necesito saber. ¿Es mío? La pregunta quedó suspendida en el aire frío de enero, cristalizándose entre ellos como escarcha sobre vidrio. Elena rió entonces, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, cargada de ironía y dolor acumulado.
Se llevó una mano a la cara, cubriéndose los ojos por un momento como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Cuando habló nuevamente, su voz era más suave pero no menos intensa. «Es tuyo, Marcus». «Por supuesto que es tuyo. Quedé embarazada 2 semanas antes de que firmáramos el divorcio. 2 semanas antes de que todo terminara. Después de 5 años de intentarlo, después de todos los doctores diciéndonos que probablemente nunca sucedería, finalmente pasó. El milagro que tanto habíamos esperado finalmente llegó, justo cuando ya era demasiado tarde para importar». Las palabras impactaron a Marcus con la fuerza de un meteorito. Sus rodillas casi cedieron. Tuvo que apoyarse contra la pared del edificio para mantenerse en pie. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir, la palabra saliendo apenas como un susurro ahogado. «Pero, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no?». Su mente giraba, tratando de procesar la información, de entender cómo había estado viviendo estos últimos meses completamente ajeno a algo tan monumental. «Lo intenté», dijo Elena, y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Fui a tu oficina 3 semanas después de firmar los papeles. Había confirmado el embarazo, había ido al doctor, había visto el ultrasonido. Ese pequeño punto palpitante en la pantalla que era nuestro bebé. Estaba aterrada pero también. Marcus, estaba tan feliz. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto podría cambiar las cosas. Que podríamos intentarlo de nuevo». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Pero cuando llegué a tu edificio, te vi saliendo. Y no estaba solo». Marcus sintió que su sangre se convertía en hielo. Sabía exactamente de qué día estaba hablando. Había sido la primera vez que había invitado a Viviana a su oficina, 3 semanas después del divorcio. Habían ido a almorzar, y él, en un gesto que ahora reconocía como increíblemente estúpido e inmaduro, había publicado una foto de ellos dos en Instagram. Sonriendo, brindando con copas de champagne, luciendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. La había subtitulado Nuevos Comienzos. «Estabas con ella», continuó Elena, y su voz se quebró. «Publicando fotos en redes sociales, tocándola de la manera en que solías tocarme a mí, luciendo más feliz de lo que jamás te vi conmigo en el último año de nuestro matrimonio. Y me di cuenta de algo en ese momento, parada ahí en la acera viendo cómo te reías con ella. Me di cuenta de que tú ya habías seguido adelante. Que habías encontrado tu nuevo comienzo. Y que este bebé y yo solo seríamos un recordatorio de un fracaso que querías dejar atrás. Así que decidí que este bebé y yo estaríamos mejor solos. Que no necesitábamos ser la obligación de nadie, el error que arruinó tu nueva vida perfecta». «No», dijo Marcus, sacudiendo la cabeza violentamente. «No, Elena, no fue así. Viviana no significa, yo no». Las palabras se atropellaban en su boca, ninguna lo suficientemente adecuada para expresar lo que sentía, el horror de comprender cómo sus acciones habían sido interpretadas, las consecuencias de su egoísmo. «No importa lo que significara o significa», lo interrumpió Elena, secándose las lágrimas con determinación renovada. Su barbilla se levantó en ese gesto de dignidad que Marcus conocía tan bien, esa fuerza interior que siempre había admirado en ella. «Porque ahora sabes, Marcus. Ahora sabes que vas a ser padre. Pero esto no cambia nada, ¿entiendes? Nada en absoluto. Tienes tu nueva vida esperándote allá». Señaló vagamente hacia donde el Bentley seguía estacionado, con Viviana probablemente furiosa en su interior. «Tienes tu prometida, tu boda planeada, tu futuro perfecto. Y yo tengo la mía. Este bebé merece un padre que lo eligió desde el principio, no uno que necesitó verlo para creer en él, no uno que regresa por obligación o culpa». Se alejó entonces, caminando con esa dignidad feroz a pesar del peso que llevaba, a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Marcus se quedó paralizado, congelado entre dos mundos que de repente parecían irreconciliables.
A sus espaldas podía escuchar a Viviana tocando el claxon del Bentley con insistencia creciente, su voz llegando distante gritando su nombre. Frente a él, Elena desaparecía entre la multitud de Manhattan, llevándose consigo el hijo que nunca supo que existía y la única mujer que, ahora lo veía con claridad dolorosa, realmente lo había amado incondicionalmente. Por primera vez en su vida, Marcus Blackwell se daba cuenta de que todos sus millones no podían comprar lo que acababa de perder.